Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. Mi nombre es Bel Romani y me encanta estar con ustedes el día de hoy. Bueno, para terminar con lo que vendría siendo el tema que tiene que ver con el arte, de hecho se podría decir que tenemos dos comunidades donde me dedico a compartir el arte. Por un lado, el día de ayer estuvimos de visita en la página de Facebook de Domina y su Imperio Romano, pero tenemos también una comunidad en Telegram, pero lo que van a encontrar en esta comunidad de hecho es arte, pero también un poco más subidito de tono. Todas esas imágenes que de repente son un poquito más, pues sí, fuertes, o donde enseñan el torso, o qué sé yo, que pueda considerar Facebook que no es apropiado, bueno, pues lo voy poniendo en esta comunidad. También suelo, digamos, actualizarla todos los días. Ojalá se vengan para acá. Y es que el día de hoy traemos noticias bien, pero bien bonitas y hermosas que una vez más tienen que ver con Jimin, porque vamos a ver los resultados de todas esas campañas que se estuvieron haciendo masivamente para conseguir votos. Ahorita vamos directamente a lo que serían los resultados. Es que a pesar de lo difícil que eran los pronósticos, porque también cuando están Jimin y Jungkook a veces compitiendo suele ser muy difícil, entonces traigo mucha información referente a, bueno, pues detalles que tienen que ver con, pues, qué va a suceder para el mes de junio, sobre todo porque Jimin ya va a estar de regreso y esto es, digamos, un logro que estuvieron buscando muchísimo las fans. Jimin Revolution lo comenta: lo hicimos, Jimin ocupó el primer lugar en todas las votaciones por aplicación en la categoría Premio Especial Hallyu, la 34 edición de los Seoul Music Awards. La ceremonia de premiación se celebrará el 21 de junio de 2025 y esperamos que Jimin pueda acudir a recibir su premio. Es un premio físico por lo que comentan, entonces tenemos la oportunidad, quiero pensar, de que Jimin pues se deje ver, ojalá que sí, que sea de estos primeros compromisos que él acepte. Lo cual nos lleva, por cierto, a otro punto que también es muy importante recordar el día de hoy, que tiene que ver con que la votación para los premios Billboard sigue estando vigente. Todavía se pueden votar hasta 25 veces por día, ya sea en la plataforma o también directamente en comentario vía Instagram. Ahora hagamos de Jimin el primer solista de K-pop en ganar un premio en los American Music Awards. Y esta pues es la recomendación, lo que queremos lograr a partir de ahora para Jimin. Y si les parece bien, vamos ahora a lo que serían los comentarios. En este día de la mami sí pensé que muchas de ustedes podrían alegrarse si leían las cartas. Creo que esto ya me lo habían preguntado, pero aprovechando que Kelly me envió esta pregunta, pues de una vez hay que sacarle todo el jugo posible. Dice: ¿puedes seguir haciendo más predicciones? Te han preguntado si Jimin y Jungkook están casados, de Suga y Jimin me parece, pero aprovechando que preguntaban por Jungi, sí quise saber cómo está él mentalmente y emocionalmente, así que vamos a darle una ojeadita a sus cartas. Sobre la primera pregunta de Kelly, si Jimin y Jungkook están casados, bueno, aquí las cartas nos mandan primero un 2, que vendría siendo de corazones, a la reina de bastos o tréboles, y luego tenemos un 4 de diamantes. ¿Qué significan estas cartas? Bueno, el 2 de corazones representa unidad, atracción, conexión cercana, obviamente unir fuerzas y respeto mutuo. Es decir, independientemente de qué etiqueta le pongas tú a la relación de Jimin y Jungkook, que ellos son realmente muy allegados uno con el otro y tienen mucha estabilidad dentro de la relación que manejan. La reina de tréboles habla de confidencias. También obviamente tenemos esta relación cercana, la vuelve a marcar, pero también dice que es una relación muy segura. No se ve una relación, digamos, ligada por documentos, en este caso lo que ella preguntaba, si estuvieran casados, no, hasta el momento digo, como lo marcan las cartas no, pero sí dicen que tienen una relación muy fuerte. Ahora, por otro lado, el 4 de diamantes marca estabilidad. Esto es importante porque también generalmente cuando salen los diamantes o los oros, las apariencias, para que ustedes me puedan comprender. Entonces esta relación por supuesto que es mucho más profunda de lo que nosotras podemos ver y entender, pero sí me queda claro que es una relación extraordinariamente privada que de ninguna manera, por lo menos no en este momento, se puede mostrar públicamente, y donde, como le respondo a Kelly en su duda, no se ve en ningún momento algún documento, insisto, o algún contrato, como es un contrato matrimonial, donde ellos estén unidos. Para nada, simple y sencillamente queda muy bien establecido la importancia que tienen, digamos, el uno para el otro. 2 de corazones, no se los voy a negar, sí habla de una relación, pero
si ustedes se fijan, al ser la primera carta que aparece, es una relación que yo considero y que por lo que ellos han demostrado también públicamente, es completa y totalmente suya. Es decir, lo que nos han dado y compartido, créanme, ha sido un gran regalo de parte de ellos, pero de ninguna manera están ligados, como les decía, por un contrato social, como un contrato matrimonial, un compromiso, así que yo les diga, bueno, es que están comprometidos para algún día casarse. No me muestran nada de eso las cartas, más que tienen una relación que es muy bonita, que es muy fuerte, hay mucha confianza. Entonces, bueno, espero que esto haya resuelto tu duda, Kelly, porque no aparece como si estuvieran casados, pero sí tienen una relación muy estable y muy bonita. Y aprovechando que Kelly preguntaba, bueno, acerca de cómo era la relación con Suga y Jimmy, que yo ya les había comentado que ya habíamos visto que ellos única y exclusivamente son amigos, quise aprovechar esta pregunta más bien para saber cómo está Suga anímicamente, porque sabemos que han sido meses muy difíciles y justamente esta semana también salió una nota que yo dije, bueno, es que esto es el colmo, donde pues muchas fans coreanas decían que querían que pues no regresara Suga a BTS ahorita en este reencuentro que van a tener después de haber estado dentro de su servicio. Entonces, bueno, quise preguntar cómo se sentía Suga respecto a sus emociones y nos aparece lo que vendría siendo la princesa de tréboles, que tiene un significado muy bonito porque nos trae ideas nuevas, mucha energía. Y en el caso de Yoongi también valentía. Entonces él está dispuesto a enfrentarse, claro que sí, a darnos la cara y a mostrarnos que él ha estado pensando en muchas cosas creativamente hablando, porque después de todo es un artista y él está muy enfocado en eso. Por otro lado, el 2 de diamantes habla de adaptación e ingenio. Él puede ser capaz de salir de muchas situaciones donde se pueda sentir acorralado porque es un hombre muy ingenioso, lo que platicábamos acerca de su capacidad también de adaptarse, esto lo marcan las cartas muy claramente. Y por último también nos marca un as de picas. ¿Qué quiere decir esto? La claridad mental que él tiene, la concentración para lo que viene con BTS, también su fuerza y lo enfocado que está en el futuro. Así que a pesar de que Yoongi sabe que estas han sido pruebas realmente muy complicadas, él está dispuesto a salir adelante contra todos los pronósticos y esto es importante porque la estabilidad mental de Yoongi es bastante fuerte, él está sereno, está decidido. Sí ha guardado este bajo perfil es precisamente para no causar más controversia, pero sí les puedo decir que él está bien, está ahora sí que a punto de dejarnos ver todo lo que ha estado creando en este tiempo, porque él nunca se ha detenido de dejar de crear. Así que pues unas cartas estables para Yoongi y también pues ya platicábamos unas cartas donde podemos ver que la relación de Jimin y Jungkook es realmente muy profunda. Esta lectura de cartas, como les decía, se las dedico con mucho cariño a todas las mamis del grupo. También, por supuesto, a las miembros del canal que mes con mes nos brindan su apoyo con las suscripciones. Muchísimas gracias y ese granito de arena pues ayuda muchísimo. Por otro lado, también a todas las que dejan sus comentarios como Kelly, muchas gracias por hacer tus preguntas. A los suscriptores del canal que forman parte de la familia Boys We Love, gracias porque en algún momento se animaron a seguir este proyecto. Y por último y no menos importante, quiero volver a agradecerle a Carmen, que sí, el día de hoy, Carmen, te juro que ya estoy así, no sé ni qué decirte más que muchísimas gracias porque nos volviste a dar otro súper gracias, que son aportaciones que ustedes pueden dar cuando les agrada mucho un video. A veces también cuando estamos haciendo transmisiones en vivo, que ya tiene un buen rato que no hago, ustedes también pueden colaborar con el súper gracias. Y esta semana Carmen nos ha regalado súper gracias ya 4 veces. Así que Carmen, de verdad, pues qué te digo si no es otro súper gracias de regreso. Pero no solo eso, porque Mari, que de hecho también ha sido una de las colaboradoras más importantes del canal, también esta semana regresó después de haber tenido una tanda muy fuerte de trabajo y también nos obsequia otro súper gracias. Así que a ustedes dos que esta semana han estado tan activas y tan presentes en el canal, un abrazo gigante y les dedico este video con mucho cariño. Y bueno, pues de mi parte sería todo por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. Un beso gigante donde quiera que estén.